Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a ver un concepto que, a pesar de que en algún momento, cuando vimos los conceptos básicos, grid container, o sea, todo lo que están acá arriba, básicamente. Grid container, grid items, grid lines, tracks, rows, columns, cells, áreas. Todos estos conceptos ya hemos visto bastante de ellos. Ya hemos visto container, items, cómo definir grid tracks. Sabemos qué es la celda cada elemento de nuestro sistema de layout toma una celda, pero grid areas, específicamente, este concepto no lo habíamos aplicado, a pesar de que conocemos que es una grid area y recordemos un poco, básicamente siempre todos los elementos, por ejemplo, el elemento 1 va a tomar esta celda, el elemento 2 esta, el elemento 3 esa, y así sucesivamente van tomando los elementos distintas celdas, pero era específicamente una celda. Y así lo habíamos definido, todos los conceptos que vimos antes finalmente quedaron de esa manera, ok, perfecto. Pero, lo que necesitamos ahora entender y comprender es que grid areas, o sea, nosotros también podemos definir que un elemento esté dentro de una grid area. ¿Y qué es lo que es un grid area? Aquí en el ejemplo sale un grid area, por ejemplo, es esto que está acá, esto azul. Ah, ok. Quiere decir que un grid area es un conjunto de celdas y ese conjunto de celdas pueden ser rectangulares, digámoslo así, rectangulares, así que ya con eso lo podemos definir, no hay ningún tipo de problema. Podemos, por ejemplo, hacer dos elementos. Ojo, no podemos generar esta celda más esa celda más esta celda y dejar la celda que está acá fuera. O sea, tiene que ser algo rectangular o cuadrado que nos permita poder definir ese elemento. Entonces, por ejemplo, un grid area puede ser esto, o pueden ser estos tres elementos, o puede ser un cuadrado en el centro, o puede incluso ser todo esto que está acá. Ya, pero básicamente esa es una grid area. Y podemos hacer que un elemento tome un grid area completo. Entonces, ¿cuál es la propiedad? Bueno, y tenemos dos formas de poder hacerlo exactamente iguales. Una lo podemos hacer con un grid container, o también hay una propiedad o propiedades en realidad que son de grid items que lo vamos a ver en el siguiente video. En este video en particular, vamos a ver la propiedad grid template areas que definimos para poder generar que un elemento o varios elementos tomen grid areas. ¿Ya? De una manera muy, digámoslo así, declarativa podemos hacer esto. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, Grid Template Areas a todo esto trabaja en conjunto. Uy, acá eran 2 puntos, mala mía ahí. Trabaja en conjunto con Grid Template Columns y Grid Template Rows. Fíjense que yo definí 3 columnas, una que vale 150 píxeles, un FR 150 píxeles, ok, y 3 filas, es decir, una que vale, la primera vale 100 píxeles, la segunda un FR, la tercera 100 píxeles. Simplemente es definir elementos, o sea, perdón, filas y columnas, grid tracks. Entonces, yo puedo definir, por ejemplo, que un elemento tome todas las filas superiores, es decir, que las 3 columnas superiores de la primera fila las tome el header. Puedo decir que en la segunda fila haya una side a la izquierda, haya un main en el centro y una side a la derecha. Ok, puedo definir que todo lo que está abajo, que un elemento que sea identificado como footer, pueda tomar toda la tercera fila, es decir, las 3 columnas de esa fila. Perfecto, entonces podemos hacer eso. Pero si definimos el grid template area, así tal cual no funciona para absolutamente nada, porque tenemos que identificar cuál es nuestro elemento header o cuál es nuestro elemento aside 1, cuál es nuestro main, cuál es nuestro elemento aside 2, cuál es mi elemento footer. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Justamente tenemos que identificarlo a través de los hijos. Por ejemplo, yo quiero que el grid item 1, es decir, el primer elemento, sale también otra nueva propiedad que se llama grid area y le ponemos el nombre así literalmente. Si le pusimos header acá, entonces header. Entonces el primer elemento va a tomar las primeras 3 columnas y la primera fila. El segundo elemento va a tomar de la segunda fila solamente la primera columna. El ítem 3
que es el main, va a tomar la segunda fila, perdón, y la segunda columna. El elemento 4, el grid item 4, perdón, va a tomar la segunda fila, pero la tercera columna, ¿ya? Y el grid item 5 va a tomar todo la tercera fila, que sería el footer. Entonces, así podemos definir grid areas para los elementos y identificarlos para que yo pueda ir cambiando esto. Puedo decir que el grid item 3 sea header y así puedo ir cambiando como yo quiera. Pero como siempre, lo mejor es verlo en la práctica. Así que vamos acá, tenemos estos 4 elementos, ya definimos que este es un sistema de layout hecho con grid, perfecto. Vamos a definir, por ejemplo, grid template columns. Y vamos a decir, oye, yo quiero que... Voy a hacer un repeat. Por ejemplo, voy a ponerle que hayan 3 columnas y que cada columna mida un FR. Ok. Y también voy a definir filas. Es decir, bueno, aquí puedo decir, por ejemplo, o voy a colocar este repeat acá abajo para que lo podamos definir y vamos a definirlo en vez de eso con 150 píxeles. Y aquí arriba vamos a definir que la primera columna mida 150 píxeles, la segunda columna 1 FR y la tercera 150 píxeles. Por decir algo. Es lo que se me ocurrió en el momento. Entonces, en este sistema de layout, si nosotros inspeccionamos, como siempre, vamos a revisar el inspector de elementos. Si entramos al body, aquí nos dice que, oye, este elemento div con la clase padre está usando grid. Por lo tanto, si yo aprieto clic en esta parte donde dice grid, me sale el sistema de layout, las grillas, grid lines, grid cells y todos los grid tracks definidos. Y aquí tenemos el sistema de grillas. Ok, perfecto. Entonces, yo quiero que el elemento 1 tome todo lo que está arriba, o sea, la primera fila completa. Entonces vamos a definir eso. Voy a definir grid template areas. ¿Ya? Entonces, para la primera fila siempre se va definiendo una fila completa, después otra fila completa y así, sucesivamente. Entonces, para el primer elemento, que le puedo poner header, o le puedo poner A, o le puedo poner Pepito, como ustedes quieran, es el nombre que ustedes definen, pero obviamente perdón, sería bueno que tuviera un significado semántico. Ok. Entonces, voy a definir que el elemento superior puede ser perfectamente un header, header y header. Es decir, recuerden que definimos 3 columnas. ¿Ya? Esas 3 columnas, yo estoy diciendo, va a haber un elemento que yo lo voy a identificar como header, que va a tomar las 3 columnas de la primera fila. Ok. Después podemos definir, por ejemplo, una site. ¿Ya? Una site. Ok, entonces estoy diciendo que en la segunda fila el primer elemento va a ser una site y una columna de la segunda fila. Estamos aquí en la segunda fila. La primera columna de la segunda fila va a ser ocupada por un elemento que yo le llamé a site. Y los dos elementos que están a la derecha, es decir, la segunda fila, columna 2 y 3, va a ser tomada por un elemento que yo voy a identificar como main. Pero esto se ve un poquito feo. O sea, esta es la primera fila y esta es la segunda fila, ok. Pero ¿qué pasa si yo hago algo más visual? Básicamente, aquí estos colores que se ven aquí a la izquierda, este color rojo es por una extensión que tengo, ¿ya? Pero no influye en absolutamente nada. Ya, no es que haya un error. Ya, perfecto. Entonces, y la tercera columna voy a decir que el elemento de abajo sea todo ocupado por el footer. ¿Ya? Todo ocupado por el footer. Es decir, primera fila ocupada completa por un elemento, la segunda fila se reparte entre aside en una columna y main en 2 columnas y footer completamente en la fila 3. Ok, si yo guardo actualmente no pasa absolutamente nada. ¿Por qué no pasa absolutamente nada? Porque en ningún momento estoy diciendo, oye, ¿qué elemento es el header? ¿Qué elemento es el aside? ¿Qué elemento es el main o el footer? Entonces no estoy definiendo eso. Y para poder definir eso, acuérdense que tenemos que identificar los elementos. En este caso,
En este caso se llaman hijo-1, si mal no recuerdo. Voy a ir al index HTML para ir identificando. Efectivamente, fíjense que hijo-1, hijo-1, hijo-2, hijo-3 y hijo-4. Entonces vamos a identificarlo de esa manera. Perfecto. Hijo-1 va a ser grid area y yo literalmente le pongo el nombre que yo quiero que tenga. Por ejemplo, yo quiero que el elemento 1 sea el header. Entonces así, fíjense que sin comillas, sin nada, voy a guardar y dense cuenta que ya el primer elemento no está tomando solamente una, una celda, sino que está tomando el grid track completo o una área, el grid area, que es igual al grid track 1 en cuanto a la fila. Ok, esto está bastante interesante, muy interesante, la verdad, bastante interesante. Incluso para que se vea más como header, vamos a hacer otro sistema de layout acá. Vamos a poner, por ejemplo, 80 píxeles, 200 píxeles y 80 píxeles. O 90, ya da lo mismo, tampoco es tan importante. Entonces el de arriba se ve como un header, lo de abajo como contenido y abajo sería el footer. Ok. Entonces, oye, mira, yo quiero, puede ser cualquier elemento. Por ejemplo, yo quiero que el elemento 4, el hijo 4, o sea, hijo-4, me tome la área del aside, por ejemplo. Fíjense que no lo estoy haciendo en el orden correcto. O sea, podría hacer que el elemento 2 o el elemento 3 o el elemento 4 tome esa área en particular que es el aside. Vamos a ver qué sucede. Y fíjense que esto se me reordena. Se me reordena porque el elemento 4 yo lo estoy forzando a que esté en la segunda fila, primera columna, como lo definí en grid areas. Ok, interesante, bastante interesante. Estoy diciendo, por ejemplo, yo quiero que el hijo 3, ¿ya? El hijo 3 tome, sea el que represente al main, al elemento main, que está en la segunda fila, las últimas dos columnas. Voy a guardar y efectivamente está sucediendo eso, ¿ya? Se me está colocando el elemento 3, el hijo-3, en las dos últimas columnas de la segunda fila, perfecto. Y por último, ya ustedes ya lo saben, el elemento 2, hijo-2, voy a definir que ese grid area sea para el footer. ¿Ya? Si se dan cuenta, miren, necesito que entiendan que los elementos que están acá yo le puedo colocar cualquier nombre. Si yo vengo acá y le pongo Pepito, obviamente eso no tiene ningún significado semántico realmente. Pero voy a guardar y fíjense que todo se rompe. ¿Por qué? Porque el grid area acá, yo le tengo que poner Pepito para poder identificarlo y ahí recién se vuelve a lo tradicional. Entonces, así es como nosotros ocupamos este tipo de sistema de layouts para que todo funcione de la manera y poder ubicar los elementos como nosotros queramos. Y este sistema de layouts es muy común, es muy poderoso, la verdad. Nos permite generar bastantes efectos muy hermosos. Incluso como en la columna del medio, fíjense que mide un FR, todo esto se adapta. Ya, o sea, si yo hago crecer esto, se adapta lo que está ahí en el medio y genera ese efecto bien, bien bonito. Entonces eso sería respecto de Grid Template Areas y las Grid Areas. Y vamos a ver en el siguiente video cómo hacer esto, que es exactamente lo mismo, pero a través de la propiedad Grid Row y Grid Column en los elementos hijos. Hasta aquí quedaría el video. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video.